Buenos días, mis queridos hermanos. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias le damos al Señor por un sábado más. Gracias por su bondad, por su misericordia, por su constante cuidado, porque Dios siempre está al tanto de todas nuestras necesidades, pero siempre, también en todo momento, Dios está presente cuidándonos contra toda acechanza del enemigo. Recordemos que la palabra de Dios dice que Satanás anda, ¿cómo anda Satanás en estos tiempos? Como león rugiente, buscando ¿qué? ¿A quién devorar? Pero gracias le damos al Señor porque dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y gracias le damos al Señor por ese ministerio de los ángeles que son ministros, llamas de fuego al servicio de los que serán herederos de la salvación, que somos tú y yo. Y gracias le damos al Señor porque en todo momento Dios está ahí para nosotros. Dios en todo momento cuida de nosotros y también de nuestras familias. Me gozo grandemente que en estos momentos Dios me haya permitido estar aquí para poder estudiar junto la palabra de Dios. También quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que ya están conectados a través de Facebook Live. Gracias le damos al Señor porque cada sábado están conectados para poder escuchar la palabra de Dios y estudiar juntos, y más que en estos tiempos necesitamos estar reafirmados en la palabra de Dios, ya que la verdad de Dios está constantemente bajo ataque. Está constantemente bajo ataque. Y hoy más que nunca necesitamos estar bien firme en la verdad en la cual le hemos creído, la verdad preciosa que Dios le dio a este pueblo remanente, a la iglesia de la Odisea, porque tú y yo estamos simbolizados por la iglesia de la Odisea. Somos la última iglesia, el último pueblo de Dios que Dios ha levantado en este tiempo con una verdad muy especial. Y el título de lo que hoy vamos a hablar es en forma de una pregunta y dice: ¿realmente importa la doctrina que crees? ¿Qué ustedes creen? Claro que sí. ¿Realmente que importa la doctrina que tú crees? Es una pregunta que hoy vamos a intentar contestarla, y hoy no vamos a terminar este tema. El siguiente sábado vamos a tener una continuación de este tema. Ahora, ¿por qué el Señor puso esto en mi corazón? Hablar acerca de la importancia de la doctrina y de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe para escuchar a doctrinas de demonios. ¿Doctrina de qué? De demonios. Doctrinas que contradicen nuestros puntos de la fe. Doctrinas que socavan nuestra fe. Doctrinas de demonio que ponen en tela de juicio la verdad que Dios le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día. Y por eso es que hoy vamos a hablar de la importancia de que tú y yo no solamente estemos reafirmados en la verdad, sino la importancia de creer en la verdad, pero al mismo tiempo defender la verdad. Y antes de comenzar, yo invito a todos a arrodillarnos para tener unas palabras de oración para que el Espíritu Santo nos guíe en este tema tan importante. Querido Padre que estás en los cielos, con humildad acudimos a ti, Señor, porque queremos ser enseñados por tu Santo Espíritu. Así como Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, en estos momentos reclamamos esta promesa de ser guiados en la verdad, Señor. Tú sabes que la verdad en la cual hemos creído está bajo ataque, Señor. Y hoy queremos que por medio de tu Santo Espíritu seamos confirmados en esa verdad, de tal manera que podamos defender la verdad cuando se nos demande razón de nuestra fe. Bendícenos al abrir tu palabra y bendice a todos los hermanos, Señor, que en estos momentos están atentos a escuchar tu palabra. Te imploro, Padre querido,
que este débil instrumento tuyo que tú has escogido para presentar tu palabra es santa, tu palabra es demasiado limpia, Señor. Por eso te imploro que un carbón encendido del altar pueda tocar mis labios, Padre, y que tú quites la culpa de mí, que tú quites el pecado de mí, para que seas tú el que habla a través de mí. Usa mis labios, usa mi lengua, Señor. Usa mis cuerdas vocales para hablar a tu pueblo, Padre querido. Toma el control de mi mente, toma el control de mi corazón, ya que te lo imploro, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, como bien habíamos dicho, el título que hoy vamos a presentar es ¿realmente importa la doctrina que crees? Yo creo que para mí es muy importante, y durante el tema vamos a ir viendo el por qué es muy importante. El versículo bíblico que acabamos de leer, 2 de Tesalonicenses 2:15, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, estad como firmes y retened. ¿Qué es lo que hay que retener? La doctrina La doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice por carta nuestra, ¿a qué se está refiriendo? A la enseñanza de los apóstoles. Y el apóstol Pablo, el consejo que él nos da es un consejo que para este tiempo tiene una gran validez, ya que la palabra de Dios y nuestras creencias como adventistas del séptimo día están bajo ataque. Se están poniendo en tela de juicio. Y entonces ahora Pablo dice: así que, hermanos, pónganse firmes, manténganse firmes, retengan la doctrina que habéis aprendido. En pocas palabras, cuando el apóstol Pablo dice retener la doctrina, significa ¿qué cosa? Que guárdala, manténla ahí. No deje que nadie venga con otra doctrina extraña a querer remover la doctrina que ya tú has aprendido de nosotros. Por eso es que dice, reténganla. Y para tú retener la doctrina, tú no puedes estar dudando de lo que tú crees, porque cuando tú empiezas a dudar de esa doctrina que a ti te ha enseñado, ya el enemigo tiene una ventaja sobre ti para no solamente hacerte dudar de esa doctrina, sino de las demás enseñanzas que el Señor te ha enseñado a través de su santa palabra. Necesitamos, mis queridos hermanos, mantenernos firmes en la plataforma de la verdad. Y la palabra de Dios nos habla que cuando Israel, Dios lo sacó del pueblo de Egipto. Vamos a buscar ahí Éxodo 15:26. Miren lo que dice aquí Éxodo 15:26. Yo soy el Señor, tu Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud, dice esta versión. Una de las cosas que Dios esperaba del pueblo de Israel era que la enseñanza que Dios le iba a dar a su pueblo a través de leyes y a través de mandamientos, Dios quería que el pueblo estuviese atento a su voz. Dios quería que el pueblo cumpliese su voluntad a través de esas leyes y esos mandamientos. Miren cómo dice aquí mi versión.
Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Noten que Dios nos está mandando a guardar sus estatutos, a guardar lo que Dios le quiso enseñar al pueblo de Israel. Es lo mismo que Dios hoy quiere para su pueblo. Guarda, cumple mis estatutos, mis leyes, lo que yo te he enseñado o lo que te voy a seguir enseñando. Y la promesa es, ninguna enfermedad traeré sobre los egipcios. Dios siempre ha querido que su pueblo, y el principio que yace aquí en Éxodo 15:26, es el principio de la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Yo no tengo por qué dudar lo que Dios a mí me enseña. Al contrario, si Dios a mí me enseña algo tal y como Dios lo da, yo tengo que cumplirlo, obedecerlo. Y noten que aún el Señor en Levítico 22:31, Él mismo ratifica que a través de las enseñanzas que Él le daba al pueblo de Israel, Él decía, obedezcan mis mandamientos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor. Amén. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice que las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Romanos 15:4 dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Todo lo que Dios ha hablado en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es para nuestra enseñanza. Miren lo que dice en Números, vamos a buscar Números 15:40. Números 15. Números 15:40. Dice Números 15:40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Es interesante que Números 15:40 liga la santidad con la obediencia a la palabra de Dios. Porque noten que dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, o sea, cumplan todos mis mandamientos y sean santos a vuestro Dios. Entonces, cuando yo obedezco la palabra de Dios, cuando yo obedezco los mandamientos de Dios, yo estoy caminando en santidad. Porque Dios lo dice, si guardan mis mandamientos, van a ser santos, son santos. Y Dios quiere que nosotros como pueblo, Él espera de nosotros una obediencia cabal y perfecta. No una obediencia parcial, hermanos. Y cuando Dios a mí, en su palabra, Él a mí me enseña, yo no tengo por qué modificar esa palabra, hermanos. Yo no tengo por qué darle otra interpretación mucho más allá de la que Dios no quiere que se le dé a su palabra. Porque muchas veces queriéndole dar otra interpretación mucho más allá
que la que Dios nunca ha tenido la interpretación darla, terminamos ¿qué cosa? Deformando esa enseñanza y adaptándola a nuestro criterio. Deformamos la enseñanza por completo. Y entonces ya no es lo que dice Dios, ahora es lo que digo yo porque lo interpreté de esa manera. Y no como Dios quiere que lo interprete originalmente. Yo no puedo añadirle a la palabra de Dios. Y ahí mismo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Amén. Porque si la palabra de Dios, cuando yo voy, por ejemplo, a Levíticos capítulo 11, donde se habla de los animales limpios y los animales inmundos, hermano, si Dios a mí me dice y me señala cuáles son los animales inmundos que yo no debo de comer, esos son los animales que yo no debo de comer. Porque Dios no dice que no los comeréis, y también él añade, dice, y ni los tocaréis. Levíticos 11 y Deuteronomio 14. Entonces ahora vienen los teólogos y dicen, no, pero el asunto es que el puerco en aquel entonces no se podía comer porque el puerco no estaba tan higienizado como lo tenemos ahora, que ahora los tenemos en granja y que los alimentos. No, yo no tengo por qué poner. No, si Dios me dice no lo comas, no lo como y ya. Yo no tengo por qué ahora el querer buscar una explicación racional a lo que Dios me ha dicho. No. Porque la palabra de Dios es bien clara cuando dice Deuteronomio 4:2, no vas a añadir ni quitar nada. Lo que Dios ha dicho, dicho está, ya, that's it. ¿Por qué entonces yo quiero modificar la palabra para que de esa manera yo, al modificar esa palabra, me sea más fácil para mí, más cómodo? No, el camino cristiano nunca ha sido un camino cómodo ni fácil. Por eso, la doctrina que yo creo que sale de la palabra de Dios realmente sí importa, porque esa enseñanza, una vez que tú la aceptas, va a modificar tu manera de vivir y tu manera de pensar. Lo que tú crees determina cuál es la manera en que tú vas a vivir, la manera en que tú vas a pensar. La doctrina, una vez que yo acepto la doctrina, hasta la doctrina me modifica la manera de ver las cosas. Porque antes yo las veía de una manera, pero ahora, una vez que la verdad llega a mi vida, ahora veo la vida de otra manera. No a partir de los ojos humanos, sino a partir de que ahora veo la vida de una manera diferente, porque lo estoy viendo a través de la palabra de Dios. Amén. Y es muy importante la enseñanza, mis queridos hermanos. Es muy importante. Tan importante que en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 16, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y entonces los discípulos no entendían y pensaban de que les estaba hablando, que como no habían traído pan, y ahora les estaba, parece que Jesús regañando. Sin embargo,
Perdón, en Mateo 16, 6, me equivoqué. En Mateo capítulo 16, el versículo 6. El versículo 6 dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Mateo 16, 6. Pero en ese mismo capítulo de Mateo 16, el versículo 12, cuando Jesús le explica de qué levadura les estaba hablando, los discípulos entendieron y dijeron, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Por qué Jesús tuvo que decirle a sus discípulos que se guardaran de la doctrina de los fariseos y de los saduceos? ¿Por qué? La doctrina de los fariseos y saduceos, ¿ellos estaban bien? ¿Estaban enseñando la verdad? No. Noten, si la verdad y lo que tú crees es importante, que por eso es que Jesús le dice, guardaos de la levadura. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que los fariseos y los saduceos estaban engañando al pueblo, no estaban interpretando las escrituras a la luz del entendimiento de la palabra de Dios. No la estaban interpretando correctamente, habían torcido las escrituras. El pueblo de Israel en los tiempos de Cristo estaba sumergido en un engaño espiritual tan grande que Jesús, que es la luz del mundo, Jesús predicaba la verdadera doctrina de Dios. Amén. Hasta el punto tal que la palabra de Dios dice que las personas se maravillaban de la doctrina de Cristo, porque Cristo hablaba la verdad, Cristo no hablaba mentira. Pero las enseñanzas de Cristo y la enseñanza de los fariseos y saduceos contrastaban de una manera que por eso es que Cristo le dice, cuidado con la doctrina, las enseñanzas de los fariseos y los saduceos, porque ellos están enseñando mentira. Jesucristo le estaba advirtiendo a sus discípulos que ellos no podían mezclarse con esas enseñanzas. Jesucristo le estaba diciendo, no escuchen las enseñanzas de ellos porque ellos están enseñando error. De la misma manera, mis queridos hermanos, el consejo de hoy es válido. Los fariseos y saduceos eran los dirigentes del pueblo de Israel. Y como dirigentes estaban completamente engañados, estaban enseñando falsedad. Y el consejo hoy es válido, mis queridos hermanos. Hoy nosotros tenemos que cuidar de no escuchar falsas enseñanzas que contradigan los puntos de nuestra fe, sea quien sea el quien lo diga. Pastor, ministro, laico, presidente, el quien sea, si contradice los puntos de nuestra fe, yo no tengo por qué escucharlo, ni aceptarlo. Porque una vez que tú empiezas a escuchar esos errores ya al tú escucharlos, si tú no estás bien en la verdad, bien fundamentado en la verdad, al final esos errores te van a arrastrar al engaño, a la mentira, a la destrucción. Te van a arrastrar. La palabra doctrina en el idioma griego es didache. Didache significa enseñanza. ¿Qué significa didache? Enseñanza. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a buscar, creo que es Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo, que se nos advierte no es 4:1.
Déjenme ver si es... Ah, no, porque estaba en Tesalonicenses. Sí, Es 1 Timoteo. Porque estaba mirando Tesalonicenses, perdón. Y no... vamos, 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y saben que cuando yo leo esto, la misma palabra la misma palabra donde dice doctrinas de demonios, es la misma palabra siempre que se utiliza. Doctrina en el original griego es enseñanza. Entonces está la enseñanza que proviene de Dios, la doctrina de Dios, pero está la enseñanza que viene de los demonios, la doctrina de demonios. ¿Y cuál es la doctrina de demonios? Aquella que contradice los puntos de nuestra fe. Y yo les voy a decir algo: el peligro más grande que corre el cristiano no es diferenciar una verdad de la mentira. El peligro más grande que corre el cristiano es diferenciar una verdad de una media verdad. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque para los engaños más sutiles de Satanás, para entrampar a un cristiano y seducirlo a que crea a la mentira, es tomando una verdad y añadiéndole a esa verdad un poquitico de mentira. Y la verdad para Dios tiene que ser 100% verdad. No puede ser 95% de verdad y 5% de error. Porque si hay un 95% de verdad y un 5% de error, ya eso no es verdad, eso es mentira. Porque para Dios la verdad es verdad 100% y absoluta. Amén. 100% y absoluta. Y queridos hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde hoy más que nunca nosotros necesitamos ser fortalecidos y repasar y afianzarnos en los puntos de nuestra fe. Porque si tú no estudias, tú vas a ser engañado. Yo les voy a decir algo a ustedes y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen, escuchen bien lo que voy a decir, ustedes creen que cocinar en sábado, en el día de reposo del Señor, sea correcto? Mi hermana dice que no. ¿Alguien más? No. Aquí dicen que no. ¿Alguien más? ¿Y saben por qué les digo esto? Porque hace poco, en esta semana, escuché un video de un pastor adventista, super influencer, que tiene miles y miles de seguidores, donde en su programa por YouTube hubo una hermana que le hace una pregunta y le dice: pastor, yo me crié en la iglesia adventista del séptimo día y siempre me han enseñado que los sábados no se cocinan, pero cuando yo fui, creo que esta hermana fue para otro país a vivir, pero para el otro país donde fue a vivir, ella vio de que los adventistas en sábado cocinaban. Y ella dijo: y yo siempre, a mí me han enseñado que esto está mal. ¿Y saben lo que le contesté el pastor? Hermana, usted no puede, para él, según ese pastor, entiende que cocinar o no cocinar en sábado es una costumbre. Y él dijo: hermana, usted no puede hacer pecado las cosas que son costumbres. Eso es lo que usted ha dicho, es porque es costumbre en su país. Y entonces él empezó a mezclar y a hablar y a decir de que la cultura de cada país es diferente y que lo que en mi país se hace así de esa manera, quizás en otro país no se haga así de esa otra manera, porque es la cultura. Ahora, yo quiero hacerles a ustedes una pregunta, y aquí hay un peligro, y este peligro no es un peligro que viene desde ahora, viene un peligro que viene hace años y está permeando dentro del pueblo de Dios. ¿La cultura está por encima de la Biblia? No. Jamás.
La cultura no puede estar por encima de la palabra de Dios. La cultura no puede determinar sobre la palabra de Dios. Y hoy en día estamos viendo que hay muchas personas que dicen, eso es un problema cultural. No, porque Dios, la palabra de Dios está por encima de cualquier cultura. Esto no es un problema de cultura, porque si fuese un problema de cultura, de los 200 actualmente reconocidos, hay 200, creo que 32 países me parece reconocidos, me parece. Es 200 y algo, 232 me parece. Creo que es la cifra y perdónenme si me estoy equivocando. Si todo sería un problema cultural, entonces Dios tendría que hacer una Biblia diferente para cada cultura. Y Dios no ha hecho una Biblia diferente para cada cultura ni para cada país, porque la misma Biblia que leo yo, que soy cubano, es la misma Biblia que lees tú, que eres nicaragüense, y usted, que es dominicana, y es la misma Biblia para todo el mundo, es la misma palabra. Y este pastor decía, no, porque, y él decía que eso era un problema de costumbre, si cocinaban, si no cocinaban. Entonces al final, ¿saben cuál fue el consejo que el pastor le dio a esta hermana? Hermana, si ellos guardan el sábado como ellos entienden, fíjense, porque eso está mal, no es guardar el sábado como yo entiendo, es guardar el sábado como dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dice, si ellos guardan el sábado así de esa manera, dice, no se meten en eso. ¿Saben por qué les hice una preguntita si cocinar en sábado era malo o no era malo? Porque para ese pastor lo entendió que eso era un problema de costumbre de esa hermana, de ese país donde vivía. Y que al irse a otro país, en otro país los adventistas cocinan el sábado y él no lo ve mal. Pero la palabra de Dios, cuando yo voy a Éxodo capítulo 16, versículo 23, Éxodo 16, 23 me dice a mí, vamos a buscar qué dice Éxodo. Éxodo 16, 23. Éxodo 16, dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová, lo que hubieres de cocer, cocerlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Cuando yo estudié este texto en su idioma original, en hebreo, la palabra para cocer y cocinar es lo mismo, es cocinar. Y la palabra para cocer en el idioma griego, en el idioma hebreo, que fue en el que se escribió el Antiguo Testamento, la palabra cocer da la idea como de hornear. Hornear. La palabra cocer, hornear, y cocinar, bueno, lo que usted cocine, y lo que usted cocine con caldero o lo que sea. Entonces, Dios me está diciendo, aquí hay un principio, y la palabra de Dios me dice que yo en sábado yo no puedo cocinar, que yo tengo que cocinar el viernes, hacer preparativo para el viernes, pero también tengo que hacer preparativo para el sábado. Pero ya en sábado yo no puedo estar plantando caldero para estar cocinando, porque la palabra de Dios lo dice. Pero entonces ahora viene este pastor y dice, no, eso es un problema de costumbre. Eso no es costumbre, eso es palabra de Dios, de que yo no tengo que cocinar. Esto no es un problema de cultura, hermanos. Y hoy en día el peor error que hoy los cristianos, el profeso pueblo de Dios está cometiendo, que el profeso pueblo de Dios no estudia la palabra de Dios y entonces confía sus almas a los maestros de teología, a los pastores, para que los pastores lo saquen de duda. Pero si es que el pastor no está bien en la palabra de Dios, ¿qué consejo le puede dar a ese hermano o a esa hermana que tenga una duda?
¿Qué consejo le puede dar? ¿Ustedes creen que le puede dar un consejo conforme a la palabra de Dios? Cuando yo vi a ese pastor en ese video hablando esa barbaridad, hermano, yo cogí una indignación tan grande cuando la palabra de Dios es clara. Si a mí una hermana o un hermano me escribe, pastor, mire, yo nací en un hogar adventista y siempre me enseñaron que el sábado no se debe cocinar, pero cuando me mudé, voy a poner un país hipotético, pero cuando me mudé para España, en España los adventistas cocinan. ¿Eso está bien o está mal? Hermano, eso está mal, porque la palabra de Dios dice que en sábado usted no tiene que cocinar. Éxodo 16:23, así dice Jehová. Es claro, la palabra de Dios es clara. Cuando vamos a la palabra de Dios, el mismo Jesucristo en Mateo 28:20, el mismo Jesucristo dice, enseñándoles que guarden, esa palabra enseñándoles es didaje en griego. Es la misma palabra que se utiliza para doctrina. O sea, aquí está diciendo enseñándoles o adoctrinándoles que guarden, que mantengan, que retengan las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero aquí hay algo muy interesante. Jesucristo va a estar con todos nosotros hasta el fin del mundo, pero si nosotros guardamos lo que Cristo nos ha enseñado en su palabra. Porque Cristo no va a estar con ningún desobediente. Cristo no puede estar todos los días conmigo si yo estoy desobedeciendo la palabra de una manera abierta y liberal. Y por eso es que el mandato que Él les da a sus discípulos dice, hay que enseñarles. Y es por eso que en los 3 sábados anteriores, cuando yo estuve predicando el bautismo que Dios aprueba, habíamos hablado que las personas antes de bautizarse tienen que ser instruidas en un así dice Jehová, antes de llegar al bautismo. Y hay personas que dicen, no, vamos a bautizarla y después le enseñamos. Eso es un engaño. Y se lo voy a demostrar ahora. Miren lo que dice Review and Herald, 21 de mayo de 1901. Solo cuando la iglesia está compuesta de miembros puros y abnegados puede cumplir el propósito de Dios. ¿Cuándo es que la iglesia cumple el propósito de Dios? Cuando los miembros son puros y abnegados. Entonces que la iglesia cumple el propósito de Dios. Dice, demasiado trabajo apresurado se hace agregando los nombres al libro de la iglesia. Se ven serios defectos en el carácter de algunos que se unen en la iglesia. Aquellos que los admiten dicen, miren, aquellos que admiten a los miembros, a aquellas personas que sean miembros de las iglesias, miren lo que dicen. Primero los introduciremos en la iglesia y después los reformaremos. En pocas palabras, ¿ustedes no han escuchado esa frase? Yo sí le he escuchado a pastores que dicen, no te preocupes, vamos a bautizarlo y después le enseñamos. Y nosotros, cuando estudiamos los 3 temas del bautismo que Dios aprueba, que los estudiamos anteriormente, ¿qué es lo que hay que primero hacerle a la persona? Instruirla, enseñarle antes de que llegue al bautismo. Para que la persona sepa en lo que va a creer. Para que la persona conozca los puntos esenciales, fundamentales de nuestra fe. El por qué somos adventistas del 7º día. El por qué creemos en lo que creemos. Sigue diciendo, primero los introduciremos en la iglesia y luego los reformaremos.
¿Está bien eso? No está bien, porque la sierva del Señor, la mensajera de Dios, sigue diciendo, pero esto es un error. Y hoy en día esto se está haciendo, hermanos, en las iglesias. Las personas llegan a la iglesia, vamos a bautizarla y después les enseñamos. Eso es un error. Porque la persona tiene que reformarse antes del bautismo, no después del bautismo. O sea, la persona tiene que reformarse antes del bautismo, pero una vez que se bautice, tiene que seguir avanzando en esa reforma, en esa santidad, hasta alcanzar la estatura plena de un varón perfecto en Cristo Jesús. Amén. Dice, la primerísima obra que debe hacerse es la obra de ¿qué? Ahí lo tengo señalado en amarillo, de reforma. Oren con ellos, hablen con ellos, pero no les permitan unirse con el pueblo de Dios como miembros de iglesia hasta que den una evidencia decidida de que el Espíritu de Dios está trabajando en sus corazones. Entonces, ¿importa la doctrina? ¿Importa la enseñanza? Sí. Porque esa enseñanza va, claro, la enseñanza verdadera, no la enseñanza falsa, porque habíamos dicho que hay dos tipos de doctrina y dos tipos de enseñanza. La enseñanza de nuestro Dios, pero también está la enseñanza de Satanás, de acuerdo a 1 Timoteo 4:1. Porque, mis queridos hermanos, la doctrina afecta de la manera en que tú vas a vivir, pero la doctrina te dice a ti lo que Dios espera de ti que tú cumplas, como en el Antiguo Testamento, que Dios esperaba que el pueblo de Israel pusiera por obra, cumpliera la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios según nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Juan 14:16, de que es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Amén. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar a nosotros a toda verdad. Por eso dice aquí Juan 14, Juan capítulo 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el versículo 17 dice, el Espíritu, ¿qué cosa? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y sigue diciendo la promesa en el versículo 26 del mismo capítulo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os lo he dicho. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, porque eso es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y me gozo maravillosamente cuando tú y yo leemos en el libro de Hechos, capítulo 2. Miren la vida de los primeros cristianos. Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban, del griego proscartereo, perseverar, mantenerse firme. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento
del pan. ¿En qué perseveraban esa iglesia apostólica? En la doctrina de los apóstoles. Ahí no habían diferentes doctrinas, no, ahí estaba ahí ellos perseveraban en la doctrina apostólica. Y los apóstoles, Pedro, Juan, Mateo, Lucas, o sea, Lucas no, porque Lucas no estaba. ¿De quién ellos habían aprendido? De Cristo Jesús. Y esa enseñanza de Cristo Jesús, ahora ellos se las estaban transmitiendo a otros. Y entonces la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina. Y en esta semana escuché una predicación de otro pastor, fíjense como usted el engaño, que decía, ¿qué era lo que unía a la iglesia apostólica? Una actitud. Ya más nada. No, los unía el amor en Cristo Jesús, pero también la doctrina los unía, porque cuando el Espíritu Santo nos une como cuerpo, nos une en uno solo para andar en unanimidad de pensamiento, de acción, de visión, pero también en unanimidad de la verdad. Porque el error no puede habitar con la verdad, tiene que haber una separación. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Apártense de los fariseos. Y noten, si ellos se guardaron de la levadura de los fariseos, que cuando los apóstoles predicaban, los nuevos miembros que se agregaban a la iglesia, los mandaban para el templo, los mandaban para donde estaban los judíos. No, la palabra de Dios dice que ellos se reunían en las casas. Noten la separación distintiva que había, que para que los nuevos miembros no se contaminaran con la doctrina errada de los fariseos, noten que estos nuevos miembros, ¿dónde eran incorporados? ¿Dónde estaba la iglesia apostólica? En las casas. Por eso es que el apóstol Pablo dice, saludad a la iglesia que está en la casa del hermano tal. Saludo a la iglesia que está en la casa de la hermana tal. Porque si los apóstoles, todos esos nuevos conversos que ellos ganaban, los mandaban a reunirse en el templo, podían ser contaminados con el error y ser engañados. Por eso es que Dios quiere un pueblo distinto y separado en una iglesia, en un lugar donde se esté enseñando error. Hermano, yo no tengo por qué estar ahí, yo tengo que huir. Yo no puedo permitir que mi mente se contamine con el error, porque una vez que el error se arraiga en tu mente, ya no se puede desarraigar. Empieza a echar raíces en tu mente y ya no hay quien te saque de ese error. Miren lo que dice la sierva de Dios en el libro El deseo de toda la gente, página 423. Muchos son engañados hoy. Escuchen bien, dice, muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Y la gente no escudriña en las escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí misma la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. Pero debemos de someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de las escrituras. El mismo error que cometió el pueblo de Israel en el pasado, que fueron engañados porque sometieron, porque renunciaron a su propio criterio y solamente ellos aceptaban el criterio de lo que sus maestros de la Biblia le decían, sin ellos escudriñar para saber si era verdad. Por eso es que el pueblo de Israel completo fue engañado. Fue como engañado.
Miren lo que dice aquí, 1 Timoteo 1:3. ¿Cuál es el consejo que nos da el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:3? Vamos a terminar ya y vamos a ver estos versículos antes de terminar. 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando partí para Macedonia, para que exhortases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Qué era lo que estaba pasando en los tiempos de Pablo? Habían personas que estaban enseñando diferentes doctrinas y ahora Timoteo tenía que exhortarle a esa gente para que no enseñaran diferentes doctrinas. Y cuando alguien enseña una doctrina diferente a ti, ¿qué es lo que tú debes de hacer, hermano? Romanos 16, vamos ahora a Romanos 16, 17, a ver qué dice la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que nos hable hoy. Romanos 16, 17 dice: y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan división, que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Si alguien enseña una doctrina diferente a la doctrina de Cristo como cristiano, ¿qué es lo que yo debo de hacer según Romanos 16, 17? Primeramente, señalarlos para que los hermanos sepan quiénes son los que están introduciendo herejías. Y segundo, apartarnos de ellos. Primeramente tengo que señalarlo para que los hermanos estén alerta y sepan quiénes son los engañadores que están introduciendo doctrina de demonio. El hermano Pedro, ese está introduciendo doctrinas extrañas. Porque los hermanos tienen que estar alerta y saber quién es el lobo rapaz que se ha introducido dentro de la congregación vestido de piel de oveja para engañar a las ovejas de Cristo. Y por eso es que Romanos 16, 17 dice que nosotros, ahí lo dice, apártense. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo nosotros vamos a estar? ¿Cómo nosotros vamos a estar yendo a alguna iglesia o a algún lugar a escuchar la palabra de Dios a sabiendas de que se está predicando falsedad? ¿Cómo nosotros? Y hace poco eso yo se lo dije a una hermana. Hermana, el asunto, a una hermana que hablé con él, hermana, el asunto de la salvación no es un asunto de juego. Y si donde tú estás yendo, tú sabes conscientemente que tú me estás diciendo que se están haciendo las cosas mal y se están predicando cosas que no van de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, hermana, usted tiene que separarse de ese lugar, porque usted va a ser arrastrada al error. Así se lo dije. Por eso es que el apóstol dice en Romanos 16, 17, apártense de esa gente. Y miren lo que dice ahora aquí en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que hemos predicado, sea que anatema. Eso lo dice en versículo 8. Y ahora en versículo 9 Pablo vuelve a reafirmar de nuevo para que ustedes vean la importancia de no estar bebiendo errores de otras personas que están esparciendo errores teológicos. Dice el versículo 9, dice: como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, en pocas palabras, Pablo está diciendo, sea abominable, no lo escuchen. Y hay otro versículo que no
que no lo traje aquí, no lo anoté, donde aún el apóstol Pablo recomienda, dice, ni lo recibáis en casa. Dice, ni lo reciban. Si tú sabes que esa persona viene con un evangelio contradictorio, ni lo reciban. Porque está trayendo una doctrina de demonio, no doctrina de Jesucristo. Miren lo que dice El conflicto de los siglos, página 581, párrafo 2, dice: Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes, dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. En pocas palabras, hay pastores que son grandes influencers, y yo los conozco, pero su doctrina, como la de este pastor que yo les dije a ustedes que en esta semana lo estuve escuchando, lo de la cuestión del sábado, entre otras cosas más, que ese hombre ha hablado, que son errores teológicos, que la palabra de Dios no lo aprueba. Muchísimos errores. En la última parte del versículo abajo, donde dice, dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. Yo quisiera, mis hermanos, que ustedes vieran cuántos miles de seguidores tiene ese pastor en YouTube. Miles. Y miles le escriben a él para consultar a ese pastor. Y noten que la última parte, cuando dice que puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad, todas esas personas que le escriben a ese pastor, que yo veo sus programas, cuando yo voy a los comentarios de YouTube, ay pastor, gloria a Dios, qué bueno, gracias por su mensaje, gracias por su respuesta, y yo digo, pero si esa respuesta que él dio no está basada en la palabra de Dios, y la palabra de Dios no respalda eso. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Son hermanos que no estudian. Y los pastores le dan respuestas tan bonitas, las palabras que ellos quieren escuchar, que por eso es que esas voces que condenan a esos hermanitos se sienten, tratan de aliviar esa presión que tienen en sus conciencias de la condenación, que cuando escuchan esas palabras bonitas dicen, ay pastor, gracias pastor. Su mensaje me ha llegado, su mensaje es un mensaje del cielo, su mensaje. Por eso fue que les hice la pregunta a ustedes si era correcto cocinar o no cocinar en sábado. Para ese pastor eso es normal, eso es correcto de acuerdo a la cultura, pero la palabra de Dios me dice a mí que eso es pecado, que eso está mal, hermanos, que eso está mal. Entonces, estas personas así que consideran a sus guías, a sus obispos, pastores y profesores de teología como guía, ¿qué es lo que hacen? Renuncian a su criterio, se acatan al criterio de esos pastores y viven encerrados, solamente acatados a lo que diga ese pastor, sin ir a la escritura para saber si es verdad o es mentira. Hermanos, la doctrina sí importa. Y el próximo sábado vamos a ver la segunda parte de este tema. El próximo sábado la segunda parte de este tema, porque la palabra de Dios, Apocalipsis 12:17, me dice a mí que hay una sola iglesia que tiene la verdad. Y Apocalipsis 12:17 me dice a mí que esa iglesia que tiene la verdad, Satanás está irado. Hasta tal punto es su ira que Satanás está en guerra con esta iglesia. Apocalipsis 12:17 dice:
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y es interesante que cuando uno estudia el capítulo 12 de Apocalipsis, esta iglesia, este remanente, este resto que queda de la mujer que huyó al desierto, Satanás le hace guerra a este remanente, pero este remanente aparece en el escenario después de los 1260 años que según habla el capítulo 12. Después que la mujer fue perseguida, que huyó al desierto, como dice aquí que huyó al desierto y fue sustentada por 1260 días, nosotros entendemos, según en profecía, que un día equivale a un año, y que esos 1260 años de persecución a la iglesia fue en la edad medieval, que fue en el 538, cuando la iglesia católica tomó el control total y absoluto, hasta 1798, cuando el general francés Berthier, fue a Roma y en plena coronación, que estaban coronando al Papa Pío VI, le dijo: hasta aquí ha llegado tu poder. Después de eso, desde el 538 hasta el 1798, hay 1260 años. Pero la palabra de Dios, Apocalipsis 12, el último versículo me dice que esa iglesia iba a aparecer después de la persecución papal. Y tendría dos características: guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y yo creo firmemente y estoy convencido de que esa iglesia en la cual Satanás está irado y le hace la guerra y tiene la verdad tal cual es en Jesucristo, es la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Amén. Y como esta iglesia tiene la verdad, nosotros tenemos que defender la verdad y permanecer firmes en la verdad, porque hay un ataque directo a la verdad de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, la doctrina que nosotros creemos como adventistas del séptimo día sí importa. Defenderla, amarla, predicarla, esta gloriosa verdad, estas doctrinas distintivas que como pueblo de Dios tenemos. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, que el Señor te guarde, y vamos puestos ahora todos de pie a cantar el último himno. Y ahora invito a todos mis queridos hermanos, vamos a arrodillarnos para concluir con unas palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos por habernos hablado hoy, Señor. Gracias te damos, Padre, por confirmarnos a través de tu palabra que la doctrina sí es importante, la enseñanza que tú nos has dejado a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, tú sabes que el diablo está buscando destruir los fundamentos de nuestra fe. Está buscando que tu pueblo dude de los hitos que nos han hecho hoy un pueblo glorioso, Señor. Ayúdanos, Padre querido, a no ser removidos de la verdad. Ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad y a defender en la verdad, cueste lo que cueste, Señor. Ayúdanos cada día a practicar esa verdad, Padre. Ayúdanos a poner tu obra por obra. Ayúdanos a poner por obra lo que tú nos has enseñado, Señor. Quédate con nosotros y bendice a cada uno de mis hermanos y a aquellos que están mirándonos a través de las redes sociales. En estos momentos, Padre querido, antes de despedirme, yo despido a mis hermanos con la bendición sacerdotal que se encuentra en Números capítulo 6 del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mi querida iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que el Señor les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos. Es mi sincero deseo.
a todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Dios les bendiga.